tierra para nosotros es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque la tierra está nuestra propia vida, la vida de todo ser humano, la vida de los minerales, de las plantas. Entonces por eso decimos que la tierra es una importancia para nuestro pueblo, para nuestras familias, para la organización. Por eso desde nuestro resguardo indígena siempre hemos tenido como política fundamental el derecho a la tierra. Para nosotros significa todo. La tierra para nosotros es un signo de supervivencia. La territorialidad en el resguardo indígena de Cañamomolo Loma Prieta está marcada por una historia de lucha y resistencia permanente. En ella ha participado toda una comunidad que antropológica, sociológica y genéticamente está enriquecida por diferentes grupos étnicos que a lo largo de los años han construido su vida basados en los valores, principios y políticas de un pueblo indígena sociohistóricamente determinado. Las luchas vividas por nuestros mayores y antepasados marcan nuestra historia y enriquece de significado cada acción que hoy realizamos con el objetivo de garantizar nuestra pervivencia étnica, algo que nos obliga a generar estrategias de planeación de manera organizada. Nuestro territorio está situado a 1.183 metros sobre el nivel del mar, en las estribaciones de la Cordillera Occidental, en la vertiente del río Cauca, entre los municipios de Río Sucio y Supía, en el departamento de Caldas. Con el fin de salvaguardar estas comunidades y sus derechos, las autoridades indígenas hacen ingentes esfuerzos. Entre ellos, han alcanzado la mano solidaria en el exterior y con el apoyo de ONGs como la Forest People Program, logran el respaldo del Reino de los Países Bajos, que tras su financiamiento refuerzan acciones con fines específicos. En este aspecto, se han trazado e implementado rutas jurídicas, consolidando y aplicando reglamentos internos y dando seguimiento al proceso de formación en exigibilidad de derechos frente a proyectos mineros energéticos, complementando los resultados de la primera fase de este proyecto. Gracias al apoyo jurídico que se dio para asesorar la lucha legal sobre la preservación de los territorios indígenas ante los intereses estatales y de multinacionales referidos a megaproyectos mineros y energéticos en el resguardo, se profirió la sentencia 530 de 2016 por parte de la Corte Constitucional, que ampara los derechos fundamentales vulnerados y puestos bajo amenaza por cuenta de la acción y omisión de autoridades nacionales y regionales, que en la implementación de la política minera de carácter nacional vienen desde los años 90, pero con mayor celeridad desde la primera década del presente siglo, ofertando y concesionando a particulares y empresas con destino a la exploración prolongada y especulativa y explotación minera sobre nuestro territorio. Acción judicial que hoy mandata el respeto a derechos como el derecho al territorio, vulnerado por la Agencia Nacional Minera, el Ingeominas y el Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, por manifestar la inexistencia de nuestro resguardo en el catastro minero, sistema de información sobre el cual fundamenta sus decisiones la Autoridad Minera Nacional, situación que no solo ha imposibilitado conocer el detalle de la concesión de nuestros recursos a terceros, sino que tampoco ha permitido ejercer los derechos propios de quienes están afectados por estos tipos de procedimientos, actos y contratos administrativos. Derecho a la autonomía, vulnerado por la acción y omisión, tanto de las autoridades mineras que han otorgado derechos de exploración y explotación sobre el territorio del resguardo, como de la Autoridad Ambiental Regional, que ha otorgado y aprobado permisos o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales. Derechos a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado, a cuya vulneración vienen concurriendo con su acción y omisión las accionadas en razón a la concesión de nuestro territorio para la exploración y explotación minera por parte de terceros ajenos a nuestras comunidades, desconociendo lo establecido en las normas y la jurisprudencia nacionales y regionales sobre la obligatoriedad de estos derechos, sus alcances y momentos. En efecto, estas medidas administrativas afectan nuestros derechos como resguardo indígena, pues las mismas deciden sobre el destino, uso y planificación de nuestro territorio, sin consideración alguna al hecho de que con base en sus recursos renovables y no renovables, el resguardo Cañamomolo Loma Prieta ha soportado ancestralmente su identidad, economía, cultura y pervivencia.
En este proceso de solicitud de revisión del fallo por parte de la Corte, el Cabildo solicitó coadyuvancia a la Forest People Program, una ONG con sede en el Reino Unido, que apoya los derechos de los pueblos indígenas a lo largo de todo el mundo. La Corporación Reiniciar, distinguida ONG defensora de los derechos humanos, con sede en Bogotá, responsable de llevar el seguimiento a las medidas cautelares a favor de la comunidad indígena en Verachamí de Caldas, y al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, distinguida organización defensora de los defensores de derechos humanos de Colombia. Ha sido trascendental el apoyo del proyecto con la contratación del abogado Juan Pablo Muñoz Onofre con el objeto de prestar sus servicios profesionales especializados al Cabildo. Sabemos que el resguardo Cañamomoro-Maprita tiene un origen colonial que no ha sido hasta este momento debidamente reconocido por el Estado. Y en ese marco de indefinición territorial estaba simultáneamente siendo desconocido el derecho integral al territorio del resguardo sobre los recursos naturales, debido a que la agencia minera mantenía en desinformación a las autoridades del resguardo sobre la situación legal de títulos jurídicos mineros, de títulos de concesiones mineras sobre el territorio, argumentando esa falta de delimitación por parte de la otra entidad encargada de tierras, la Agencia de Tierras, hoy Agencia de Tierras, antes Sincoder y antes Sincora. Entonces el fallo tiene la importancia de dar un plazo perentorio a la Agencia de Tierras para que de una manera muy conveniente para el resguardo, en la medida en que se va a conformar un equipo de expertos y con la incidencia del resguardo va a deber en un año tener que solucionar esta situación legal del resguardo. Y simultáneamente, mientras esto se produce, ordenó a la autoridad minera, la Agencia Nacional Minera, para que suspenda el otorgamiento de nuevos títulos mientras esta situación no se solucione, en aplicación a un estándar internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que es la protección territorial, el deber del Estado de proteger el territorio en todo momento, pero por supuesto, mientras no ha sido delimitado legalmente, no puede concesionar sus recursos naturales a otros, pues porque no se están garantizando ni los derechos y se está dejando en incertidumbre un derecho a futuro, que es el derecho al reconocimiento territorial. Por su parte, además, creo que el fallo es importante porque avanza en materia de reconocimiento del ejercicio de la autoridad indígena dentro del resguardo y de la jurisdicción indígena, y puntualmente en materia ambiental y de los recursos naturales, que es un tema fundamental en el caso de los pueblos indígenas en general, pero del resguardo Cañamomo en particular, porque es un pueblo que fundamenta de manera importante su subsistencia en la minería ancestral y tradicional. Otra acción en la que se ha hecho hincapié ha sido liderar el proceso jurídico para reversar la impugnación judicial en fallo de segunda instancia, que dio vía libre a la construcción de la hidroeléctrica sin consulta previa sobre varias comunidades del resguardo. A grosso modo, conozcamos el proceso. Desde el año 2007, el señor Eber de Jesús Zuluaga inició el trámite oficial ante distintas instituciones públicas para la construcción de una pequeña microcentral generadora de energía en las riberas del río Sopía, en jurisdicción de nuestro resguardo. Pero a pesar de saber que su proyecto se desarrollaría en terrenos colectivos de estas comunidades indígenas, optó por desconocer las autoridades tradicionales del resguardo y emprender acciones contrarias al derecho especial indígena. Su primera acción, en contravía del derecho colectivo al territorio, fue con especulación de precios al adquirir de forma irregular mejoras de indígenas en la zona de influencia del proyecto, solicitud de concesión de aguas, para lo cual mediante resolución de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, otorgó una concesión superficial de aguas por un plazo de 10 años. Corpo Caldas, a pesar de saber de la presencia allí de la comunidad indígena, actuó violando los derechos consagrados en la Ley 21 del 91 y derechos constitucionales del territorio. Desde el año 2009, el gobernador indígena interpuso varias acciones en favor de la comunidad, una de ellas la suspensión de las obras que se iniciaban en estos terrenos ante la alcaldía del municipio de Supía, e informó a la Procuraduría Regional de Caldas y al Ministerio del Interior, a quienes le solicitó su intervención. Solicitó la revocatoria directa de la resolución de concesión de aguas. En ese entonces, las autoridades indígenas, en uso de vías legítimas y comunitarias, hace retirar del área trabajadores de la empresa que iniciaban labores en estos terrenos.
El 2 de marzo de 2010, el Ministerio del Interior solicitó a la comunidad una reunión de acercamiento con la empresa, pero la comunidad propuso que se esperara la resolución de revocatoria directa de la resolución de concesión de aguas y se manifestó que si había interés de respetar los derechos especiales de la comunidad indígena, debía iniciarse por procedimientos metodológicos claros en un proceso de consentimiento y de consulta previa, libre e informada. El gobernador, en representación de su comunidad, se ve obligado a formular acción de tutela contra Corpocaldas y la Sociedad Generadora Colombiana de Electricidad S.A. y al señor Eber de Jesús Zuluaga Salazar por la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad étnica, social y cultural, a la participación, al consentimiento, a la consulta, al debido proceso y al territorio. Corpocaldas alegó improcedencia por inmediatez, cuando los oficios de solicitud de revocatoria directa eran de entrada una herramienta que alegaban la oposición de la comunidad indígena a dichas acciones de la entidad. La alcaldía de Supía, conocedora de la postura de la autoridad indígena frente al proyecto, argumentó haber publicado en cartelera el permiso de licencia de construcción. Por su parte, Hidrosupía argumenta improcedencia por haber negligencia procesal, términos que resultan para la comunidad indígena confusos en el marco del derecho especial al gobierno propio y al territorio. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi reitera su desconocimiento del resguardo, al decir que el proceso de consulta previa solo debe desarrollarse en zona de resguardo, lo cual no ocurre en este caso. El Instituto de Desarrollo Rural, INCODER, manifestó que no era de su competencia otorgar concesiones ni adelantar procesos de consulta. La Defensoría del Pueblo advierte que desde el 2008 se estaba actuando de forma irregular. La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, de forma irresponsable, solo atina a decir que la acción de tutela no reúne los requisitos del Código de Procedimiento Civil. Entonces, la sentencia 857 de 2014 advierte que deberá garantizarse a la comunidad afectada el pleno ejercicio de las garantías constitucionales a las que tiene derecho. Debemos manifestar aquí que hoy los intereses de este proyecto los representa la compañía Batia de Cali. Debemos mencionar que la consulta previa en el país para los pueblos indígenas es un fracaso. Por supuesto, distinto dicen las entidades del gobierno y el director de consulta previa, porque lo ven más por el hecho de cuántas consultas previas han abierto y cuántas han cerrado y cuántas están en ejecución. Pero para las comunidades indígenas, los distintos eventos nacionales, departamentales o regionales, el común denominador es el fracaso de las consultas previas. Para el caso concreto de Cañamomo Loma Prieta, pues es bastante evidente que no ha vivido un proceso de consulta previa como lo hemos considerado en el derecho internacional, como está planteado en el convenio 169, como está planteado en materia del derecho especial étnico, como está planteado finalmente también desde la cosmovisión o desde la cosmogonía, o desde el ejercicio de gobierno propio de las comunidades. La consulta previa se ha remitido fundamentalmente a representar los intereses de empresarios que quieren entrar a los territorios. En este caso concreto de Cañamomo, siente uno que los funcionarios del Ministerio del Interior y de la Dirección de Consulta Previa fueran funcionarios de las empresas, vienen a hacer la tarea de la empresa poder resolver lo que para ellos es un problema con las comunidades indígenas y tener entonces así un permiso o tener unos acuerdos o tener unas actas de ministerio para poder hacer ejecución de sus proyectos. Eso no es lo que nosotros hemos pensado y no es lo que nosotros consideramos una consulta previa. El resguardo Cañamomo Loma Prieta planteó el ejercicio de un protocolo de consulta y consentimiento previo, libre e informado, precisamente para eso, para evitar que las instituciones quieran hacer lo que les venga en gana con el tema de consulta. Es muy importante tener en cuenta que en este país no se entiende el proceso de consulta como un marco real de derecho de las comunidades indígenas y como una necesidad para
proteger la vida, la integridad, el desarrollo económico, la espiritualidad de las comunidades indígenas, sino que se entiende como un requisito para poder resolver un problema de derechos adquiridos por unas empresas. Para que las autoridades, cabildantes, líderes comunitarios, mineros artesanales y guardia indígena tengan argumentos sólidos para la defensa territorial y la autonomía, se ha brindado capacitación y formación a través de talleres en temas como derechos étnicos, derechos de los pueblos indígenas, legislación en el Estado colombiano que protegen estos derechos, decretos que establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente o tradicionalmente por los pueblos indígenas, jurisdicción especial indígena, conflictos políticos y la paz en Colombia, situación de la minería en el resguardo, resolución ambiental para el resguardo indígena Cañamó-Molomapieta, ejercicio de gobernabilidad y derecho propio, territorio y autonomía, identidad, cultura y multiculturalidad, administración y gestión, justicia propia, plan de ordenamiento territorial, talleres que han contado con una excelente participación y han aflorado el deseo de seguir incrementando el conocimiento sobre temas inherentes a la organización para la defensa integral de esta comunidad nativa. Son más de 40 líderes del resguardo y de otras comunidades vecinas que ahora pueden liderar procesos de consulta con la capacidad de representar a sus comunidades en escenarios de interlocución con representantes del Estado, plenamente empoderados en el conjunto de derechos de las comunidades indígenas y diseñando estrategias desde sus comunidades. Bueno, estos talleres con el apoyo interétnico han servido de tomar conciencia, en los talleres de sensibilización con los grupos mineros, con los mineros donde está establecido, donde está permiso para la minería, se ha difundido lo de los talleres. Ha servido de mucho porque los mineros han tomado conciencia, porque con los comités ambientales que se han creado viveros dentro de las zonas mineras. Se han sembrado estos árboles donde hay nacimientos de agua, donde hay laderas y en las riberas de las quebradas y los nacimientos. Otro resultado que queremos denotar es la adopción de la Resolución 048 de 29 de mayo de 2012, por medio de la cual se establece y reglamentan los protocolos propios de consulta previa libre e informada y de consentimiento previo libre e informado de resguardo indígena Cañamó-Molomapieta, Río Sucio y Sopía Caldas. Los protocolos de consulta previa libre e informada y de consentimiento previo libre e informado son una herramienta que se fundamenta en el derecho especial étnico y aplica para cualquier consulta que se pretenda desarrollar en el territorio por intereses externos en cualquier asunto susceptible de consulta. En este sentido, el Cabildo Indígena de Cañamó-Molomapieta ha sido requerido por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior para adelantar consultas en casos de telecomunicaciones, de instalación de redes domiciliarias de comunicaciones y gas y de plantas generadoras de energía, procesos que distan mucho de la protección a los derechos de las comunidades indígenas, mal llevados. Es por eso que el exgobernador de resguardo Carlos Eduardo Gómez manifiesta que el Cabildo no ha vivido el desarrollo de una consulta, como está concebida en el derecho y como lo plantea nuestro protocolo de consulta y consentimiento. Para nosotros como resguardo de Cañamó-Molomapieta es muy importante el derecho que tenemos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. A lo largo de todo este proceso de interrelación con el Estado, interacción con otras entidades y las afectaciones que hemos recibido en el territorio, consideramos que nunca hemos vivido realmente una consulta previa. Siempre ha sido después de las afectaciones o la intervención en el territorio cuando hemos hecho la reclamación y luego hemos exigido que a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, consulta previa, se avance en este proceso que para nosotros es una herramienta muy importante de autodeterminación, de autonomía territorial y de la posibilidad de exigir que se nos tenga en cuenta para todos estos proyectos que pueden afectar de manera positiva o negativa a nuestro territorio. Ese derecho sentimos se nos ha vulnerado. Hemos dicho muchas veces, a veces el mismo ministerio no es garante del proceso de consulta previa porque algunos procesos los desarrollan contratistas cuyo objetivo es cerrar
una consulta para cumplir con su contrato y con su obligación contractual, pero nos dejan a nosotros muchas dificultades y sentimos que la consulta previa quiere hacerse pues en poco tiempo, y como se ha dicho, una consulta previa express y sin tener en cuenta que hay decisiones que son trascendentales para la vida social, política, ambiental, cultural y espiritual de nuestro territorio, y que no se pueden tomar de manera rápida, y que deben ser consultadas y deben ser reflexionadas por la comunidad y por quienes vamos a ser afectados como tal. La minería desde nuestra cosmovisión indígena y en el concepto de desarrollo propio que direcciona nuestro plan de vida y nuestro sistema de economía propia es definida como un sistema de producción artesanal ancestral tradicional, practicado por los comuneros del resguardo, ligado a los usos y costumbres y que hacen parte fundamental de la pervivencia y la identidad, cultura de nuestro pueblo indígena. En relación con la dimensión cosmogónica de los pueblos indígenas de salvaguardar la tierra, se ha procurado por implementar buenas prácticas ambientales para el desarrollo de las actividades de extracción minera, puesto que dicha actividad productiva genera impactos tanto positivos como negativos de los componentes bióticos, abióticos y sociales del medio. En este campo se brinda asesoría desde este proyecto interétnico para la implementación del plan de manejo ambiental que permita garantizar una actividad minera artesanal en armonía con la madre naturaleza a través del tiempo y que le permita a las futuras generaciones desarrollar la minería sin detrimento del medio ambiente y con conciencia de la comunidad frente a sus actuaciones. Es muy importante tener en cuenta que cuando se habla de minería en territorios étnicos, se habla también del desconocimiento del Estado frente a la política minera nacional, el desconocimiento del Estado frente a el derecho étnico, el derecho al libre desarrollo de los pueblos en el desarrollo de la política minera nacional. No existe sino un mecanismo en el Código Minero, que es el tema de las zonas mineras indígenas o las áreas de reserva especial. Ambas instancias solo pueden crearse y desarrollarse única y exclusivamente si sobre los territorios indígenas no hay títulos mineros. En esa medida, las zonas, las áreas que nuestras comunidades vienen aprovechando para el ejercicio de la minería son áreas precisamente donde hay ya intereses particulares a los que se les ha concedido títulos sobre nuestro territorio, y eso pues perjudica bastante el desarrollo de nuestras comunidades. O sea, la política minera nacional es una política completamente distante a las pretensiones del desarrollo de una minería ancestral o del desarrollo económico, del libre desarrollo económico de las comunidades, o el apoyo que debería dar el Estado al desarrollo de una minería ancestral en territorios colectivos. También es importante señalar que las instituciones del Estado, como el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional Minera, tratan de desarrollar en las regiones formas que permitan única y exclusivamente la formalización de los mineros que hacen minería sin el lleno de los requisitos. Pero esa formalización implica finalmente sacarlos de ahí o ponerlos en unos subcontratos a reconocerle a los titulares el derecho finalmente que tienen sobre las minas, derecho que tienen finalmente sobre el territorio, y eso es pues bastante perjudicial pues para la libre determinación o el libre desarrollo económico de nuestras comunidades. En el componente investigación y generación de conocimientos, con el objetivo de investigar e implementar herramientas que permitan identificar el nivel de afectación en derechos humanos derivados del accionar y
presencia de empresas mineras y proyectos de alto impacto en la región, hemos encontrado como fundamental herramienta la denuncia por medio de comunicados a través de los distintos medios de comunicación y de forma oficial ante los organismos de investigación del Estado. Estas denuncias han servido como sustento para que se emita la principal herramienta de protección de los derechos humanos, los informes y notas de seguimiento de la Defensoría del Pueblo. El Cabildo Indígena de Cañamomolo Loma Prieta hace anualmente un promedio de 4 denuncias públicas y de oficio ante el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, la mayoría por amenazas a los líderes indígenas, por riesgo en el ejercicio de control de minería al interior del territorio, por intereses político-electorales y por panfletos anónimos que denigran de las autoridades indígenas y los líderes. Hechos execrables que denunciamos, como el vil asesinato del compañero Fernando Salazar, gran defensor del territorio y la minería ancestral del resguardo. Exigimos a los entes correspondientes el esclarecimiento de tan nefasto suceso. Para contrarrestar estas amenazas, sobre todo las que se ciernen sobre la práctica tradicional de la minería, se fortalece organizativamente a las autoridades tradicionales en el ejercicio de justicia y gobierno propio articulado a la defensa integral del territorio y su autonomía, para lo cual es esencial el empoderamiento y consolidación organizativa de la Asociación de Mineros Artesanales de nuestro resguardo, encaminando a la autorregulación de la práctica minera, el uso sostenible de los recursos naturales y la defensa integral del territorio. Queremos desarrollar una minería ancestral limpia para la vida, responsable en materia ambiental, responsable socialmente, laboralmente. Pero para eso pues necesitamos mejor comprensión, mejor desarrollo, mejor contexto de la política minera nacional y por supuesto de su legislación. Entonces sí es muy importante para nosotros la organización desde las comunidades indígenas que permitan hacer mayor presión en términos de la modificación del Código de Minas, que realmente que haya en contexto una política distinta para pueblos indígenas, o sea, haya un capítulo étnico en el Código Minero que regule y tenga en cuenta que hay comunidades que no quieren ningún tipo de minería y han definido no a la minería en sus territorios, que hay otras comunidades que ya vienen y conviven con ella, con la minería y están haciendo acuerdos con las empresas, pero que esos acuerdos realmente llenen de derechos, llenen de posibilidades en el desarrollo y en la vida y en la pervivencia de su etnia, de su cultura. Y hay comunidades que hemos planteado entonces que no queremos ningún acuerdo con empresas ni con multinacionales, sino que queremos desarrollar un modelo económico propio, ancestral, decidido, desarrollado por nosotros. En esa medida entonces debe haber pues finalmente todo el acompañamiento del Estado y debe haber una legislación que permita desarrollar esto. En el marco de este proyecto de cooperación, resaltamos los encuentros interétnicos. Estos son espacios para adentrarse en el compartir de experiencias de vida de cada una de las regiones. Durante una semana en Cauca o en Caldas se ha reunido un grupo representativo de ambos procesos, un espacio de lucha étnica entre negros del Palenque del Alto Cauca e indígenas de Cañamomolo Loma Prieta, un momento ideal para el intercambio de conocimientos y saberes aprendidos en la defensa organizativa, en la defensa del derecho colectivo al territorio, una reunión ideal para en conjunto soñarse a Colombia y cada una de las regiones. Los encuentros son el escenario para hacer conjuntamente una lectura más amplia sobre las problemáticas que enfrenta el país. Se ha pretendido desde las instituciones dispersarnos en nuestras luchas y nuestras visiones, manifestando que es muy distinto hablar con indígenas y muy distinto hablar con afros. No hay entendimiento en las partes. Por el contrario, con el proyecto interétnico se demuestra que las causas de lucha son las mismas: el respeto por los derechos colectivos como grupos étnicos y el respeto a los territorios ancestrales. Este proyecto que estamos haciendo entre el Palenque Alto Cauca, con las comunidades negras del Palenque Alto Cauca y el resguardo indígena Cañamomolo Loma Prieta, lo hemos llevado desde hace varios años, desde el 2009 cuando empezó, porque estas comunidades vieron como importante hacer alianzas para poder posicionarse de mejor forma y fortalecerse en términos de los derechos a la consulta y consentimiento previo libre e informado, especialmente en el sector minero, que afecta mucho a ambos sitios de trabajo.
y donde también hay la minería ancestral, que en todo este proyecto venimos intentando proteger esta minería ancestral como una minería diferenciada a los otros tipos de minería y no como minería legal ni criminal como se le está viendo de parte de otros actores, especialmente estatales. Entonces estamos en este proyecto fortaleciendo todo el proceso de organización de los y las mineras, de reglamentación propia en términos de la minería propia, el gobierno propio fortaleciéndolo y los protocolos propios, las reglas internas de la consulta y consentimiento previo bien informado. Todo esto para la defensa territorial de ambos sitios y los pueblos que viven allí. En general creo que el proyecto nos ha servido finalmente también para mostrarnos al mundo, para finalmente visibilizar lo que hacemos, generar entonces esas posibilidades de relacionamiento con instituciones nacionales, con organizaciones, con amigos y compañeros e instituciones y organizaciones de otras partes del mundo. Somos más de lo que nos ha arrojado el proyecto en relación pues a un tema organizativo y en relación finalmente pues a la estructura para atender los problemas que se generan producto del tener yacimientos de oro sobre los cuales tienen interés las multinacionales y una organización entonces con capacidad de enfrentar esos problemas que genera esta situación.